Buenos días con todos. Hoy 21 de agosto del 2025 continuamos con la parte de la descripción teórica de los fundamentos que necesitamos tanto en el desarrollo de las facultades o las características del ser humano, así como el tema de los principios, los fundamentos que deben describir a una sociedad sana. Hoy día vamos a terminar esta primera sección, ¿no?, describiendo un poco lo que es el círculo de la pobreza. Sin embargo, parte de lo que ya viene la sección 2, que es el planteamiento de soluciones, ¿no? Ya vamos a poder determinar dentro de esos planteamientos un tema muy neurálgico, ¿no?, que es una propuesta de mi parte para la nueva Constitución, que es el tema de todo lo explicado el día de ayer o en las sesiones anteriores, ¿no? Se va a llamar, digamos, el curso para la garantía de la justicia, ¿no? El GJ, ¿no? El cual debería estar siempre evaluado por un organismo de evaluación de líderes. Estas son propuestas que van a estar planteadas más adelante, ¿no?, ya en la sección 2 de estas exposiciones, ¿no?, que tendrían, digamos, un impacto muy severo para tratar de corregir nuestra sociedad y de esta manera poder tener mejores opciones de vivir mejor, ¿no? En resumen, todos estos videos se van a agrupar de esa manera. La sección 1, que es el marco teórico, ¿no?, todos los conceptos que hemos estado describiendo y una serie de fundamentos más, ¿no?, como la historia de la corrupción, por ejemplo, ¿no?, que hay un buen libro, por ejemplo, de, ¿cómo se llama este señor? Alfonso Quirós, un libro bien documentado, ¿no?, un libro, digamos, con muchos detalles que tienen, digamos, una fuente válida, se podría decir, que la academia lo debería de considerar para implementarlo en el curso de garantía de la justicia, ¿no? Aparte de todos los fundamentos antropológicos, filosóficos que hemos estado describiendo en los videos anteriores, ¿no? Y parte de este curso también debería ser dominio de la Constitución. Constitución, o sea, ¿por qué? Porque todo líder o toda persona que apunte a asumir una responsabilidad en la sociedad, llámese un empresario, empresaria, llámese un dueño de un colegio o un dueño de la parte de la academia, universidades, etcétera, llámese, digamos, una persona que va a trabajar para el Estado, debería de dominar este curso, garantía de la justicia, ¿no? Entonces, este curso debería de estar compuesto por preguntas relacionadas con la Constitución, preguntas relacionadas con la historia, sobre todo la historia de la corrupción en el Perú, y con todos los fundamentos que hemos estado describiendo en los videos anteriores, ¿no?, más lo que aporte la academia. Y debería estar siempre evaluado por un organismo, ¿no?, de evaluación de líderes. ¿Por qué? Porque estas personas son las llamadas a ser las líderes de la sociedad, ¿no?, para que esta sociedad esté mejor. Entonces, ese es más o menos el tema, ¿no?, de estas exposiciones. Entonces, la sección 1 sería básicamente la teoría que todo el mundo debería de dominar. Todo el mundo que quiera asumir una responsabilidad dentro de la sociedad. La sección 2, que es también la que vamos a empezar ya hoy día a desarrollar, ¿no?, vendría a ser ya los planteamientos de las soluciones para las problemáticas que nosotros tenemos. Estos planteamientos de las soluciones, obviamente, la problemática la sabemos todos, o sea, no voy a yo desgastarme ni invertir tiempo, ni quitarles tiempos a ustedes de
describirles cuáles son los problemas del Perú y de los países en desarrollo. Sin embargo, les voy a más bien mostrar soluciones para problemas que ustedes no ven, porque, por ejemplo, una persona del día a día lo que ve es que le pagan poco, que invierte mucho tiempo para poder ganar eso poco que le pagan, de los cuales casi el 30% se le va en transporte, que trabaja en inseguridad, que no tiene los servicios básicos a través de las municipalidades o del Estado, que no tiene un servicio básico de salud, que tiene una mala educación. O sea, eso es notorio, es obvio, ¿no? Lo vivimos día a día, ¿no? Pero hay otros problemas que ustedes no ven, y otros problemas que los medios de comunicación, los grupos de poder y los líderes, entre comillas, que no son líderes de nuestro país, simplemente se pierden el tiempo diciendo que los responsables son los políticos, que los responsables son los que están en el gobierno, que los responsables somos nosotros mismos. Ese es un cuento chino, bueno, un cuento de los ingleses, un cuento de los de la OCDE, pero también ahora es un cuento chino, porque los chinos también han empezado un poco a depredarnos y vamos a tratar de justamente solucionar esos problemas o plantearles unas soluciones, ¿no? Primero exponiéndolos con pruebas, qué es lo que están haciendo mal y por qué lo hacen mal, con conocimiento de causa, para tenernos siempre subyugados o tenernos siempre entretenidos en nuestros propios desórdenes, ¿no? Entonces, la sección 2 se trata de soluciones a los problemas que tenemos, y la sección 3, que es la sección quizás más importante que vamos a tener, es un poco la explicación, ¿no? Un poco la explicación de la razón de ser o lo importante de la vida, que es lo cotidiano, ¿no? El propósito, se podría decir propósito. Entonces, que es la parte ya familiar, ¿no? La parte de cómo defender la familia, la parte de por qué defender la familia, la parte de cómo eso, lo cotidiano en el fondo es lo más importante, ¿no? Muchas veces, como recuerden, ¿no? Lo humano, contradicciones, ¿no? Decimos de que no, lo importante es tener una empresa, tener una casa, tener un carro, pero en el fondo no es así, ¿no? Esperemos que coincidamos en esas opiniones, y sobre todo, con esta sección vamos a entender lo que alguien preguntó por ahí, ¿no? Creo que fue un literato, creo, Vargas Llosa, en una de sus novelas, o al menos es lo que he escuchado, que dijo o hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿No? Entonces, yo les voy a decir, más o menos les voy a explicar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y acá se va a poder responder esto, ¿no? Entonces, ahí va a ser, digamos, el verdadero, la verdadera solución, porque todo lo que vamos a plantear acá son soluciones relativamente sencillas, son soluciones relativamente operativas, que yo creo que con una buena voluntad y las personas adecuadas en el sitio adecuado, 8 o 10 años y hay resultados importantes. Pero si queremos realmente que esto sea sostenible ante el tiempo, ante el pasar del tiempo, entonces debemos entender esta sección número 3, ¿no? Que es donde está lo relevante, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto, ya digamos, empezamos ya hemos calentado motores, entonces ahora sí agárrense porque empieza lo bueno, ¿no? Empieza ya lo fuerte, ¿no? Y obviamente, yo creo que al terminar todas estas exposiciones, a todos les va a caer, ¿no? Desde el pobre o el que se hace el pobre, el ignorante, el que recibe plata gratis del Estado, regalada, a todos les va a caer, ¿no? El empresario, ¿no? El religioso o la Iglesia Católica, los políticos, obviamente, ¿no? Los señores de la OCDE, en realidad todos somos responsables, ¿no? Cada uno con su nivel de responsabilidad o su nivel de, digamos, de
de asumir éticamente lo que le corresponde según sus facilidades que tiene, sus recursos que tiene, el tiempo libre que tiene, y ¿no? Entonces va por ahí un poco el tema, ¿no? Creo que no voy a caerle bien con muchos comentarios o muchas propuestas que voy a hacer, pero ¿qué se hace? Pues hay que incomodar, y parte del trabajo es incomodar, y si yo soy un líder, me reconozco un líder, voy a exponer toda mi parte personal como lo que soy, un simple ser humano, pero consistente, o al menos creo haber sido consistente hasta la fecha, ¿no? Y ustedes podrán evaluar, ¿no? Y como todo líder, no necesariamente tengo que caerle bien a todo el mundo, o sea, eso no me mueve un pelo, ¿no? Entonces va por ahí el tema, ¿no? Entonces, ya volviendo al tema del desarrollo para terminar la primera sección, que es todos los conceptos principales, ¿no? Vamos a empezar a describir el tema de la pobreza y el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? ¿Qué es el círculo vicioso de la pobreza? Este es más o menos práctico, es bastante sencillo de entender, ¿no? Estamos hablando igual o menor capital, igual o menor productividad, igual o menor ingreso real, no ahorro, no inversión. ¿Esto cómo se traduce para una persona que tiene pocos recursos o que tiene una limitada formación, digamos, académica, y que por lo tanto también tiene una limitada formación económica? En un país pobre, como un país en vía de desarrollo, como los países latinoamericanos, africanos, etcétera, o incluso en comunidades como en Estados Unidos, comunidades que por temas raciales o por temas, no sé, pues, de diversos índoles están, o de falta de formalidad, digamos, a través de documentos, están, digamos, arrinconados, ¿no? Y no tienen las oportunidades adecuadas. ¿Qué es lo que sucede? El tema es típico. ¿Qué pasa? Que el menor, igual o menor capital, en realidad el único capital que tiene un pobre es el cuerpo, tiene sus manos, ¿no? Su cerebro, de acuerdo a obviamente lo que le da la inteligencia, la naturaleza, para poder tomar decisiones rápidas, pero como su formación académica es casi nula o es limitada, entonces básicamente tiene su cuerpo y sus ideas de acuerdo a la experiencia o la memoria de lo que haya vivido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice igual o menor capital, no, es lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, es lo que tú puedes hacer con tus manos. Entonces, conforme haces familia, digamos, pasa a menor productividad. Más bien un hijo, si es que no tienes el soporte del Estado, si no tienes, digamos, la oportunidad de tener un colegio o condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si tienes hijo, tienes 1, 2, 3 hijos, ¿no? Entonces, ahí tienes un tema muy clave, ¿no? En la práctica, mientras más hijos tengas, vas a tener mayores opciones. Al comienzo es más duro, pero después vas a tener mayores opciones, porque tienes, si bien es cierto, más bocas y más preocupaciones que alimentar, o más preocupaciones que tener. Entonces los hijos mayores, conforme van pasando, son los que ayudan luego a partir de los 6, 8 años, 10 años, a cuidar a los menores y a producir riqueza o ingresos para la familia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y estamos hablando, pues, que cuando hablamos del círculo vicioso de la pobreza, estamos hablando de zonas pobres. Estamos hablando de zonas, llámese en las provincias, sobre todo en zonas rurales, llámese en zonas de los conos, acá en las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, en pueblos jóvenes, ¿no? No tienes servicios básicos, muchas veces tienes desorden, tienes delincuencia, tienes bastante exposición de tus hijos a, digamos, a un perro, a una mordida, a una agresión, ¿no? Tienes bastantes malos hábitos por la misma falta de educación, ¿no? Donde tienes, digamos, mala alimentación, aparte de que es deficiente o no tienes para alimentarte, encima comes cosas que te hacen daño, como que no se puede, te pican los dientes, no tienes las liebres, tienes los piojos, tienes las carachas, tienes malas
malas prácticas de limpieza, por lo tanto cruce o no respetas las condiciones organolépticas o las condiciones mínimas de limpieza para cocinar, entras en infección, eso te va reforzando, es cierto, te vas a hacer más fuerte desde el punto de vista de que el organismo se va preparando para después comer cualquier cosa en la calle y que no te haga daño, pero igual estás expuesto constantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú eres joven, a los 15, 16, 18 años ya comienzas a tener fuerza y a puro pulmón, como se dice, comienzas a generar ingresos, ¿no? Y esos ingresos, mientras eres joven, por eso que es bueno desde este punto de vista, a nivel de la población joven, que tengan sus hijos 18, 20, 22, 25 años, desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque a esa edad eres fuerte, todavía las enfermedades no te atacan. Entonces vas a poder, ¿no?, tener a tus hijos y con esa fortaleza que te da entre los 18, 25 y 35 años, vas a poder empezar a trabajar para poder darles de comer y que ellos a partir, cuando tú ya tengas tus 40, ellos van a tener 15, 16 años, ya te van a poder ayudar. Aparte de que a partir de los 7, 8 años ya te ayudaron a criar a los demás hijos, porque tú lo que necesitas, y eso es lo que naturalmente se da, es de que tienes más hijos para poder aumentar la probabilidad de que entre ellos se protejan y la otra probabilidad, y se protejan no solamente el que el mayor cuida al menor y te ayuda a criarlos, sino que cuando salgan afuera, que es un ambiente hostil, porque van a ver gente maleada, van a ver gente que les hace daño, va a haber un perro por ahí, va a haber cosas en el colegio, entonces ellos necesitan ser varios para poder defenderse. Casi funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitas eso por ese lado y que obviamente al apoyarse unos con otros, normalmente los mayores son los que más se sacrifican, son la punta de lanza de la familia y son los que trabajan, son, no se puede decir, la chacra, construcción civil, y los menores, los que ya el tercero, el cuarto, el quinto, son los que tienen, digamos, un poquito más de facilidades y son los que logran ir a una universidad o a un instituto y comienzan a tener otro tipo de vida. ¿Entienden? Y que a la larga son los que de una u otra manera logran sacar a la familia, digamos, a un nivel superior de ingresos, porque los ingresos en los países como los nuestros es a través de poder tener una mano de obra más calificada, ¿no?, a nivel técnico, a nivel profesional, para tener mayores ingresos y de esa manera salir de ser un operario o estar siempre con los ingresos cercanos al mínimo. Porque este señor que está acá y que no tiene tiempo para poder estudiar, porque tiene que alimentar a sus hijos, cada vez está más viejo, cada vez se va a agachar más y cada vez le va a doler la cintura, se va a malograr la columna, ¿no? Entonces, y se va a estar haciendo viejo, el cuerpo se va depreciando, como se dice, ¿no? Entonces va a producir menos, por lo tanto sus ingresos van a ser menores. Entonces también le conviene a los mayores o a los padres tener más hijos para que la probabilidad de que uno de ellos o dos de ellos luego cuando ellos estén viejitos porque no han tenido FP, no han tenido seguro, no han tenido nada, les vea cuando ellos ya tengan sus 70, sus 80 años, sus 60 años y ya producto del sobreesfuerzo físico que han estado haciendo, alguien los vea de viejitos y los cuide. Y eso es más o menos lo que funciona, ¿no? Entonces el capital en los pobres son su cuerpo. El capital el pobre en el hombre es su fuerza física, su trabajo, su capacidad de trabajo. El capital en las mujeres, ¿qué cosa es? Su belleza, su candidez, su juventud para poder casarse, ¿no?, con la mejor opción que tengan y de esa manera poder procrear hijos y poder seguir avanzando. Ese es más o menos lo real a nivel de los pobres, ¿no? Entonces, igual o menor productividad, esto lo compensa ¿con qué? Con hijos. Por eso que Fujimori fue un desgraciado cuando mandó y la iglesia Cipriani, que lo respaldó, mandaron a coser, a agredir, a cortarle, digamos, la capacidad reproductiva a las mujeres en el campo, en las zonas pobres, ¿no?, aduciendo que se reproduce mucho. Y no entienden estos conceptos.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando tú le quitas esta capacidad a una mujer, ¿no? Imagínate una mujer de vender, no, tú vas a ser pobre, estás pobre, no, mejor te cortamos y tienes un hijo. Y ese hijo, el hombre lo abandona, pues normalmente que hay bastantes hogares disfuncionales, la mujer se queda sola, ¿crees que va a tener otro marido o otro esposo? Si ella no puede tener hijos, se queda sola. Entonces eso prácticamente le estás condenando porque mañana más tarde sus probabilidades de que alguien la vea cuando sea viejita disminuyen seriamente. Entonces es muy complicado tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que este capital o esta productividad aumente el Estado? Tiene que crear condiciones, ¿no? Tal cual como están ahora las cosas, crear condiciones para que las empresas puedan pagar más del mínimo, mucho más del mínimo, puedan capacitar, estén fuertes para que capaciten a este personal y la productividad manual aumente y por lo tanto de esa manera pueden tener mayores ingresos, ¿no? Y teniendo a sus hijos a través de ¿qué? De crearles condiciones de seguridad, crearles condiciones de educación que ellos puedan seguir avanzando. Ojo. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser un profesional o tiene que ser egresado de la universidad. Al contrario, hoy en día con la inteligencia artificial y para lo que se viene del mundo, países como el nuestro tienen las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque sabemos hacer con la mano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que tenemos que tener es a nivel calificado, a nivel operativo, tener personas que puedan ganar incluso tanto o casi igual que un profesional. Hoy en día un profesional por medio, ¿cuánto gana? ¿4.000, 5.000 soles mensuales? En promedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un técnico, por ejemplo, que no tiene estudios, no tiene Senati, en mi empresa está ganando en promedio 3.500, 4.000 soles mensuales. Cuando ya ha pasado 8 o 10 años de ejercicio, ha aprendido, llegó primero a ser ayudante, ganaba 1.800, 2.000 soles, había oficial, de ahí maestro y va evolucionando. Pero si eso lo hacemos desde el colegio, ¿no? Con una buena formación, entonces hoy en día, donde ya se requieren menos profesionales gracias a la inteligencia artificial, se van a reducir mucho, ¿no? Por lo tanto, las vacantes y las carreras en las universidades van a reducir. Vamos a reducir universidades. No necesitamos tantas universidades, así como se viene la realidad del mundo con la inteligencia artificial. Vamos a hacer más empresas de manufactura, más empresas de agricultura, más empresas de hacer con las manos. Entonces, esto tiene incluso mucho mayor, digamos, probabilidades de éxito, ¿no? Pero ¿cómo funciona, volviendo a repetir, volviendo a hacer un resumen, cómo funciona, digamos, en una familia pobre, ¿no? Entonces, el menor capital está dado por el tema de los ingresos que puedan generar los padres, ¿no? Y eso es a través de sus manos, a través del hacer. Por eso que cargarle a estas personas un gasto de 10 soles diario sobre los que son más o menos 300 a 400, 300 soles, 280, 320 soles al mes que se gastan en transporte, porque tiene que agarrar 2 carros y porque tiene que gastar 3 horas en transporte, es afectar directamente al círculo vicioso o incentivar el círculo vicioso de la pobreza, porque a estos señores les quitas tiempo para pasarlo con su familia y a la vez darle a su familia amor y darle a su familia, a los hijos, ¿no? Que van a hacer la productividad, van a ayudar con la productividad, porque este señor con la calificación que tiene no puede ganar más plata, no puede pasar a subir el doble o el triple de sueldo. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi carrera, a ejercer ya mi carrera, cuando era practicante, yo estuve como 1 año y medio practicando en firma, un poco más creo, y ganaba el sueldo mínimo, 420, 450 soles, estamos hablando del año 1996, 1997, más o menos. Pero cuando me contrataron, pasando ya 2 años de practicante, mi sueldo subió ¿a cuánto? A 1.500, 1.600 soles. O sea, por ser ingeniero y obviamente por tener mis conocimientos y todo, y puedo duplicar o triplicar mis ingresos.
Una vez que haya terminado la carrera y ya pasa ya y haya pasado un periodo X de prueba, entre comillas, o lo que fuera, y puedo duplicar mis ingresos. Estos señores no lo pueden hacer. Un operario que trabaja en una agroindustria y que está levantando, está tirando la lámpara o está levantando todos los días una jaba con fruta o lo que fuera, siempre va a ganar más o menos el 5, 8% o lo que el Estado le pueda generar a través de leyes, porque ellos tienen que salir a pelear y a derramar sangre para poder mejorar. Porque el empresario no lo va a querer hacer. Porque son una mierda la mayoría de los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen un ingreso, ¿no? Porque si a esa mejora ligera o a que puedan hacer las cosas más rápido hasta que le dé la salud, hasta que tengan los 30, 35 años y que ya no les moleste las columnas o la parte del cuello porque están cargando bulto o lo que fuera, estos señores pueden incrementar sus ingresos sacrificándose, moviendo más, gastando más energía o trabajando más horas, ¿no? Para compensar la inflación del 6, del 4, del 8%, la inflación práctica de lo que ellos compran, sus necesidades básicas, y la única forma de incrementar su productividad es a través de sus hijos, para ellos aumenten o den facilidades a los ingresos de la familia, y de esta manera, ¿no?, comienzan a avanzar, ¿no? Pero si el Estado no le genera esto y acá condiciones para que esos hijos puedan avanzar un poco más, o por lo menos para que no se enfermen, o por lo menos para que no tengan, como hace 15, 20 años creo que tuvimos todo un problema con vómitos, con diarreas, que era el tema del cólera, no sé si se acuerdan, ¿no? Y eso afectaba a ¿quién? Afectaba a esta gente. Afectó a esta gente. Todos esos problemas eran solamente a los pobres, ¿no? Afectaba a esta gente, ¿no? Entonces, o sea, nos afectaba a nosotros, porque yo pobre en esa época, ¿no? O sea, he sido pueblo joven, o sea, lo que estoy contando más o menos es mi vida, o sea, más o menos me la sé al revés y al derecho. Va por ahí el tema. Entonces, este tema, igual o menor ingreso real, mismos vicios, ¿no? Acá es donde el Estado tiene que participar para darle las condiciones a los hijos para que estos señores que siguen produciendo lo mismo, como le dije, porque el empresario no les quiere dar facilidades o porque simplemente el Estado el empresario no le puede dar facilidades porque las empresas están en unas condiciones, al menos las buenas empresas, en unas condiciones muy difíciles de desarrollo, ¿no? O porque simplemente, como en este caso, que las condiciones de los agroindustriales tienen condiciones muy favorables para el desarrollo, son unas mierdas, entonces no les van a quedar mayores ingresos. Y ellos al tener una limitación, entonces su ingreso para aumentarlo es a través de mayor productividad, mayor desgaste físico, pero tienen un límite de 10, 15 años que es su ventana. Entonces, ¿de quiénes apoyan? De sus hijos. Y sus hijos van a ingresar y ellos van a empezar a producir, porque van a crecer y van a empezar a contribuir, no sé, pues, cargando el agua, viendo a los menores, saliendo a vender, qué sé yo, y comienzan ellos a generar, ¿no? Pero ya generan las expectativas. ¿Por qué? Porque 1, 2 o 3 de ellos, que son normalmente los menores, son los que ya comienzan ¿a qué? A estudiar. Ya comienza el ahorro para esa familia, comienzan allá, oye, ya el técnico, y ahí ya recién comienzan los ingresos y ya vienen ya los hijos de aquí a 8, 10 años, cuando ellos tienen sus 45, 50, 55 años, comienzan a tener ingresos ya como profesionales. Entonces de ahí sale más o menos, podría salir, ¿no? Siempre y cuando acá no se pierdan, siempre y cuando acá el Estado genere condiciones para que esos hijos, en esas condiciones, como les dije, de alta probabilidad de mala alimentación, alta probabilidad de daños de un tercero, de gente que los rapta, ¿no? Porque acá son los que raptan. La trata de personas es acá. Se roban a estos niños para prostituirlos, o a estas niñas para prostituirlos. Acá están la gente que son afectadas. Estos son los niños, ¿no?, que si no hay una buena educación, son los niños que luego, mañana más tarde, van a tener los dientes picados. Son los niños que mañana más tarde terminan acá como adultos y se tienen que reír tapándose la boca por malos hábitos. Estos son los niños que tienen que comer una carne podrida o con gusano de cualiguarma y todas esas cochinadas. Por eso que mañana más tarde, cuando hablemos en otros videos de las soluciones, es
que vamos a defender a esta gente. Vamos a defender acá para generar las condiciones adecuadas. Y entonces esta es la forma como una familia pobre, como es afectada a través del círculo vicioso de la pobreza, y por tanto aquí es donde tiene que el Estado avanzar. Y aquí lo puede hacer, pero esto es un poco más complejo porque es a nivel de empresas. Porque quien le tiene que dar el dinero es la empresa a este señor. Él tiene sus manos y cómo capacitarlo, cómo hacerlo para que produzca más y cómo la empresa puede tener mayor margen de conclusión para que le pueda pagar o una utilidad o le pueda pagar mayores ingresos a esta persona, ¿no? Y entonces ya, como le dije, ya los jóvenes o los niños comienzan a invertir, la inversión, ¿qué cosa es? El estudio o ya las expectativas de otros ingresos que puedan tener producto del estudio o su mano de obra más calificada, y comienzan a ayudar a los padres ya económicamente, y de esta manera un poco mejora esta situación, ¿no? Pero ese es, a grosso modo, el tema de lo que es el círculo vicioso, ¿no? Y cómo se comporta en una familia, ¿no? Ahora ni hablar de decirles de una familia, de una madre soltera, ¿no? Con 2 o 3 hijos, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Por eso que los riesgos, ¿no? de los incendios, ¿no? De una vivienda precaria son claves. Por eso que acá con los menores, ¿no? Oye, si no los cuidamos, si no vemos cómo están en los colegios llenos. Oye, yo les cuento, estaba hablando del año 1988. Yo me sentaba y tengo 2 hermanas. En esa época, ¿cuánto tendrían ellas? 11 años, 9 años. Y toda la semana su producción semanal era 40, 50 piojos semanales. Si no, pregúntenle a Tati, pregúntenle a Giovanna. Eso era realidad, porque desde esa época yo siempre he hecho números. Y me sentaba y le sacaba, son 40, 50 piojos semanales. Y mis hermanas con sus manchitas blanquitas, ¿no? Y el menor todavía, que Alex, que es más trigueñito, más marrón que yo, todavía se le nota más, pues porque el contraste es mayor, ¿no es cierto? Y tenía que sacarle sus piojos, ya flaquitos, mal alimentados, y encima viene un piojo y te quita más sangre, ¿a dónde vas? ¿Entiende? Por eso que es importante este tema de la educación acá, ¿no? Y es algo que vamos a hablar mañana más tarde, ¿no? Y esto es lo que vive una familia típica, pobre peruana, que quizás sea más del 60% de la población, ¿no? Y es lo que tenemos que solucionar. El círculo vicioso de la pobreza parte de que se tiene igual o menor capital. Siempre la teoría dice, o la academia dice, que es igual capital. Eso es falso, no es igual capital. Es igual o menor capital, igual o menor productividad. Teóricamente esto debería decir igual capital, igual productividad, igual ingreso real, no ahorro, no inversión, y es un círculo vicioso, pero eso no es real. ¿Por qué? Porque los que somos pobres o los que hemos sido pobres entendemos de que cuando tú tienes un activo, ¿no? Y las tienes en condiciones muy precarias, las probabilidades de que ese activo o esa productividad disminuya en el tiempo es mayor a un 80-90%. Por lo tanto, normalmente es igual o menor capital, igual o menor productividad, por lo tanto, igual o menor ingreso real. No ahorro, no inversión, y esto lo voy a explicar. Por ejemplo, ¿no? Igual o menor capital. Después del COVID, ahora que hemos vivido el tema del COVID del año 2020, entendemos que muchos hemos quedado endeudados y muchos nos hemos quedado con menores recursos, porque hemos tenido que gastar los pocos ahorros que teníamos o pocos activos que teníamos para poder conservar la salud o para poder cumplir las leyes que mandó el Estado, ¿no? Al momento de enfrentar esta situación, cuando nos encerraron más de mes y medio y obviamente no teníamos con qué producir. Entonces, es obvio pues de que ante un evento externo, que te digo, ¿no? En la chacra una persona humilde tiene su casa de esteras y ni siquiera la chacra, solamente acá nomás un pueblo joven. ¿Y cuáles son las posibilidades de que la vela, que no tiene energía eléctrica, las velas o el quinque o el lamparín se caiga y se incendie en la casa? Son altas. Entonces entienden, ¿no? Que el capital no está muy expuesto, ¿no? Por lo tanto, la productividad producto de este capital disminuye.
¿no? A nivel de sociedad no hay líderes, no hay autoridad, no hay instituciones, no se respetan las categorías sociales, falta la educación. Igual o menor ingreso real, los mismos vicios y malformación, corrupción e ignorancia. ¿Cuánto pierde el Perú por corrupción? Por ahí algunos estudios dicen que son más o menos 20.000, 25.000 millones de soles al año. Cositas lindas. Y eso que solamente miden la corrupción, de seguro que casi todo o más del 70-80% de esa evaluación o de ese cálculo está relacionado solamente con el Estado. Y ojo, que de seguro que ni siquiera tiene los vicios ocultos. ¿Qué cosa es? Que le pago la planilla formalmente a gente que es improductiva, porque eso también es corrupción. El vago del Estado que no va y no cumple su jornada laboral, o que va y está limpiándose las uñas, ¿no? Dama u hombre, lo mismo. O sea, el concepto de ética, el concepto de hacer lo correcto, no tiene nada que ver con sexo. O sea, puede ser un malnacido como también puede ser una malnacida, o sea, eso no le hace. Pero no solamente eso, sino que no se evalúa seguro el hecho de paralizar una obra por corrupción, ¿no? Porque el contratista es corrupto y es incompetente, sino por lo que esa obra que debía estar produciendo en el año 2 recién va a empezar a producir en el año 5. Y eso implica una pérdida de producción de 3 años. Eso es un costo oculto. Pero, al margen de eso, una evaluación, creo que las noticias dicen que son entre 20 y 25 mil millones de soles al año, normalmente está relacionado con el Estado. Pero yo les voy adelantando que la mayor corrupción está relacionada con los privados. Yo soy privado. Mi empresa está mi ingeniero, pueden revisar en la página web. Y les voy a demostrar que la corrupción está con los privados. Por lo tanto, la pérdida por corrupción, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto anual? ¿280.000 millones de soles? ¿Cuánto es el PBI del Perú? ¿280.000 millones de dólares? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que quizás anualmente perdemos casi la tercera parte de nuestro presupuesto anual. Y estamos hablando que estamos perdiendo quizás no ni el 6 ni el 8% del PBI en corrupción. Estamos perdiendo quizás el 10, el 12 o el 14% del PBI en corrupción. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar también, ¿no? El no ahorro, niños y jóvenes sin confianza, desnutridos, con mal ejemplo, mal capacitados y formados. Por lo tanto, se repite lo que vamos a hablar en la sección 3. ¿Qué cosa? Baja autoestima. Esta baja autoestima, masa crítica adulta insuficiente, no hay luchadores suficientes, por lo tanto, no se puede revertir la situación de que el capital mejore, ¿no? Entonces, si avanzamos, por ejemplo, nos damos cuenta que de todo este problema, los niños y jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Cuando sientan un poco un mensaje quizás agresivo o chocante de mi parte, siempre va a estar dirigido a los adultos y a los viejos. Yo no me voy a dirigir para llamarle la atención o llamar a la atención o decirle que estás haciendo mal a un joven y menos a un niño, porque los jóvenes son producto de lo que nosotros, los viejos, los adultos, estamos dejando de hacer o estamos permitiendo que se haga. Entonces acá los responsables somos los adultos, que tenemos que poner el pecho, y los viejos, que no han hecho lo suficiente cuando han tenido la oportunidad de ser adultos y ahora tenemos las consecuencias que estamos viviendo. Entonces, el adulto es el responsable. Y si el joven no toma conciencia de esto y no lo ayudamos en el futuro cercano para conseguir el éxito, tendrá que ser egoísta, corrupto o con un actuar no ético. Entonces va a seguir el joven, muchos jóvenes seguro que en las universidades quieren cambiar, pero no saben cómo hacerlo. Quieren hacer las cosas mejor, pero no saben cómo hacerlo. Y va a llegar un momento que ya llegan a sus 28, 30, 32 años, tienen familia y necesitan recursos para sus hijos, necesitan recursos para seguir creciendo. Entonces lo único que les queda, ¿qué cosa es?
adaptarse al sistema. ¿Cuál es el sistema? Pagar tu coima, aceptar por acá. Yo en la primera maestría, por ejemplo, sin asco, había un patita que decía, hay que aceitar pues, porque en esa época hablaban de la aceitada, creo que era el año 2007, 2008. Y lo decía con toda la pana del mundo. Entonces, damos por sentado de que tenemos que adecuarnos al sistema para poder conseguir algo importante, si no, no lo vamos a poder hacer. Y eso no es correcto, pues, ¿por qué? Porque tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes y a los niños, tenemos que darle la oportunidad de que vivan de una manera más digna de cómo lo estamos haciendo nosotros actualmente, ¿no? Entonces, si podemos avanzar el tema de del círculo vicioso, ya lo traducimos a la sociedad, por ejemplo, llegar a la adultez y a la realidad te vence, sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, el joven que pasa a ser adulto, ¿no? Se encuentra, por lo mismo que cuando ha sido joven no ha sido bien formado, desde niño no ha tenido confianza, no ha tenido, digamos, una adecuada formación en valores y en buenos hábitos, una exigencia adecuada. Cuando llega adulto, se encuentra con un panorama en el cual tiene que adaptarse a una circunstancia de hipocresía, de traición, de conveniencia, ¿no? Y vive normalmente arrastrado, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la adultez, ¿no? Te vence, cuando llegas adulto te vence la realidad y por lo tanto sálvese quien pueda. ¿Qué hacen los mejores? Se largan a otro país. Se van a vivir a otra sociedad que les ofrece mejores condiciones para poder desarrollarse como seres humanos. Por tanto, no hay autoridad, no hay instituciones, no se respetan las categorías, no se puede desarrollar empresas, ¿no? Igual o menor ingreso real, los mejores se van. Mismos vicios y malformación, corrupción, ignorancia, baja autoestima, no hay honor. Niños y jóvenes sin confianza, desnutridos, con mal ejemplo, mal capacitados y formados, ¿no? Y no inversión, masa adulta insuficiente, baja calidad o masa crítica de baja calidad y pocos luchadores, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir, si eso lo traducimos a un poblado o a una población pobre, por ejemplo, ¿no? Cómo cada vez tiene menos fuerzas para poder enfrentar la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, analizamos a un joven, ¿no? O analizamos a un niño desnutrido, ¿no? En condiciones en las cuales, encima de eso, encima de comer mal, encima de tener que caminar más de la cuenta para poder ir al colegio, encima de que tiene que estudiar bajo condiciones, digamos, no sé, pues un fluorescente con una batería o un Kinker o un lamparín, tiene que enfrentar las situaciones de su medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tiene que enfrentar malos hábitos que le pican los dientes porque come caramelos, tiene que enfrentar que tiene piojos o que tiene liendres, tiene que enfrentar que sus perros y sus mascotas, que las quiere mucho y todo, las abraza y todo, pero tienen pulgas y tienen garrapatas. Tiene que mostrar que hay cucarachas, que hay ratones. Entonces todo eso afecta. Y todo eso te quita energía de la poca que ya tienes disponible para poder seguir avanzando. Entonces hay una situación bastante complicada por ese lado. Por eso que las clases sociales o lo que le decía, ¿no? La gente que tiene dinero tiene mayor responsabilidad en todo esto. ¿Por qué? Porque ellos no se distraen con esas cosas. Ellos tienen un ambiente más sano en lo cual desarrollarse. Por lo tanto, deberían de ellos liderar los cambios en el Perú, pero no lo van a hacer, ni lo quieren hacer. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Podemos avanzar, por favor? La trampa del ingreso medio, ¿no? Al final se reduce los retos de un artista, a lo mejor lo saca bien, pero esta es la idea, ¿no? Este es el Perú, que es un ómnibus destartalado, todo viejo, con la llanta baja, y estos son los luchadores, uno solo jalando el carro.
cuesta arriba para llegar a la OCDE, y encima tienes rompemuelles, tienes piedras, ¿no? Y con las llantas bajas, ojo. Acá está el pueblo, ¿no? Acá están todo lo que es el pueblo, y acá están los ricos, ¿no? Con su piscina, con sus sirvientes que les dan de comer a cada rato, con su paraguas, ¿no? Y acá están algunos ricos, ¿no? Que empujan el coche, pero cuando las cosas se ponen color de hormigas, agarran su escalera y se suben acá. O sea, quitan cuerpo. No están dispuestos a dar la vida, no están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a perder sus comodidades, ¿no? Para poder subir acá o poder empujar el coche como debe de ser, ¿no? Entonces, esta es una representación más o menos esquemática de lo que nos toca hacer para poder salir de la pobreza, para poder ser, digamos, un país que tenga un estándar de la OCDE. ¿Qué significa? Que quienes deberían de jalar el coche, ¿quiénes son? Deberían de ser mucho más personas. Es más, el carro debería funcionar solo, como cualquier carro, pero no. Ahorita es un carro que hay que arrastrarlo y no se puede avanzar porque este señor tiene todo en contra, ¿no? Tiene todo en contra, ¿no? Y acá hay mucha gente pasiva, hay mucha gente, hay un cuadrito que les mostré cómo yo describía la sociedad. ¿Se acuerdan? Habían los luchadores, habían los arrastrados, habían los pasivos, habían los traidores, ¿no? Habían los corruptos, ignorantes. Por acá están los corruptos, acá están los corruptos que no son ignorantes, es decir, que tienen educación, pero que usan su educación para aprovecharse del sistema, ¿no? Y están los de la OCDE que no les interesa que nosotros avancemos, ¿no? Entonces, esta es más o menos una representación, ¿no? Estos son los caviares, los famosos caviares, ¿no? Gente que no está comprometida, o sea, quiere mejorar las cosas, tiene la intención muchas veces, pero cuando las papas queman, ojo, cuando las papas queman, los únicos que van a poner el pecho es la gente del pueblo. Los únicos que van a poner el pecho son la gente de a pie, la gente que ha venido de abajo, ¿no? Y algunos acá, gente que ha venido de abajo, como por ejemplo los dueños de Yura, de Gloria, ¿no? Creo que todavía hay un viejito que está vivo. El otro ya debe estar en el infierno. Pero esos son los traidores. Y están descritos en la clasificación que yo les he puesto. Porque ellos vinieron de abajo, son de abajo, pero después se comportaron peor que los que están acá. Ojo. Yo no, en ese sentido, por ejemplo, hablar de la segunda, la tercera, la cuarta generación de los Romero, de los Brescia, que ya están en la tercera, cuarta generación en promedio. La segunda generación de Rodríguez, del Interbank, creo que Rodríguez Pastor, creo, porque los otros son Rodríguez Banda, de Grupo Gloria, ¿no? Ellos son la segunda generación. Ellos son ya idiotas o superidiotas. Y así hay muchos grupos de poder que ya están en la tercera, cuarta, quinta generación. O sea, ¿por qué? Porque ellos ya con la primera generación es el que se esforzó, es el que hizo las cosas más o menos bien, pero crió a sus hijos en unos colegios de élite y todo lo que fuera, le convieron a cambiar el chip y les empezaron ¿a qué? A ser egoístas. Entonces, un egoísta se va perfeccionando, recuerden esto, ¿no? Ojo, querer crecer, se crece en lo bueno y en lo malo. Entonces hay un peso moral mayor en la primera generación que en la tercera y en la cuarta generación. ¿Por qué? Porque podrían decir hasta ciertos puntos que yo no sabía, yo no me doy cuenta. Yo he sido criado siempre en un ambiente donde no he tenido dificultades, no he tenido necesidades materiales. No me interesa conocer, no me han hecho conocer un pueblo joven, no sé cómo vive un niño que está desnutrido. Por lo tanto, para mí me interesa viajar, me interesa tener mis comodidades y ya pues eso es lo que soy, ¿no? Pero a una primera generación, como los dueños de Gloria, bueno, ya uno se murió, como le digo, Don Vito, no sé, uno de ellos se ha muerto, el otro creo que está vivo todavía. Y seguro que su hermano lo debe estar esperando en el infierno. Entonces hay que ser severos con las primeras generaciones que vienen del pueblo y que se comportan de manera absurda, estúpida, egoísta, tienen un doble peso moral.
Es una opinión. Entonces, entiende más o menos cómo la visión de cómo vemos, y la situación está bien complicada. O sea, si esto no cambia, si no se bajan gente de acá, que hay gente de acá, no se bajan a empujar el coche, no sacamos a esta gente y la ponemos a empujar, no reforzamos acá, porque esta gente encima de que está acá, ¿qué es lo que significa? Es gente gorda, gente obesa y gorda de espíritu y de cuerpo muchas veces. Entonces pesa más todavía. Y encima tienen sus comodidades como sus piscinas, sus cosas. Entonces le dan más carga a la sociedad llamada Perú, ¿no? Al país llamado Perú. Y esto lo vamos a explicar ya más claramente cuando desarrollamos el tema de empresa y cuando a través del círculo vicioso de la pobreza podamos demostrar punto por punto qué es lo que hacen o qué condiciones generan los países de la OCDE para tenernos en esa posición. Y que nosotros, y que les interesa, y cómo vamos a demostrar cómo les interesa a estos países tenernos en esa posición. ¿Para qué? Para poder sacar nuestros recursos y para poder usarlos a nosotros como mano de obra barata. Entonces hay una situación ahí en la que tenemos que decir de manera clara, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a estos países para poder independizarnos y poder vivir de una manera más decente, ¿no? Entonces, si continuamos avanzando con esto, podemos ya dar algunas características, por ejemplo, a nivel de la consecuencia económica, ¿no? Porque, ojo, recuerden esto, real, verdad, bien y belleza, ¿no? Esto para poder, ¿qué? Tener plenitud, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que garantizar lo real. Y lo real son los recursos, lo real es el dinero, lo real es la infraestructura, lo real es tener comida para poder alimentarse bien, lo real es estar sano. Por lo tanto, la parte económica es lo primero que vamos a plantear ya cuando describamos la parte ya operativa de la nueva Constitución, ¿no? Primero vamos a darle un marco general a los temas principales de cómo se llama de congresistas, poder del Estado, elecciones, etcétera, y después ya vamos a empezar ya la parte operativa, ¿no? Y vamos a empezar primero por el trabajo y los tributos, después ya seguimos con educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las consecuencias económicas, por ejemplo, las empresas quiebran, no pasan de 2 a 3 generaciones. Por ejemplo, en la metalmecánica, eso lo conozco al revés del derecho. Y no pasamos de 2 o 3 generaciones. Y ahorita, por ejemplo, ya la segunda camada de metalmecánicas ya está terminando de quebrar. Por decir algo, ¿no? Estamos hablando de la primera camada, ¿no? Estamos hablando de la primera camada que fue la época de Banchero, ¿no? Donde se hacían los astilleros para fabricaciones de la industria pesquera. Fue un boom de la metalmecánica. La segunda camada ya orientada un poco más al sector minería, ¿no? La última empresa que está dando los últimos aletazos de esa segunda camada es FIMA, donde yo tuve la suerte de trabajar en su oportunidad. FAMIA, FAMINCO, no sé, pues les menciono como 20 empresas más, ¿no? IMECON, Técnicas Metálicas, todas esas empresas ya quebraron. Y han quebrado a veces 2 o 3 veces, es decir, quiebran, ¿qué es lo que hace el dueño fundador? Como tiene todos los contactos y todo el know-how, entre comillas, pide a un testaferro, muchas veces a su hijo, a su hija, y vuelve a crear otra empresa, y vuelve a quebrar, y vuelve a crear otra empresa, y están ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, eso es crítico, ¿no es cierto? Y hoy en día solamente está FIMA dando el último aletazo. Ojalá pueda levantarse, porque hay una nueva generación, la segunda generación que está tratando de hacerlo. Espero que lo logre, porque después todas las demás han quebrado o han cerrado o han sido compradas por grupos económicos de otros países y están ahorita con la misma razón social, pero están, digamos, ya cambió, pues, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Y
igual o menor productividad, se vuelve a reiniciar lo mismo con mismos errores y reprocesos o procesos, igual o menor ingreso real, misma situación, no exportación de valor agregado, se sobrevive. ¿Por qué? Porque solamente les interesa tenernos haciendo lo básico, ¿no? ¿Para qué? Para poder de esa manera no tener una industria fuerte y de esa manera poder siempre tener mano de obra barata o productos baratos. Si nosotros como empresarios, como industria, no generamos unas condiciones adecuadas para poder progresar correctamente, entonces nunca le vamos a poder hacer la competencia a los de afuera. Porque tenemos las mismas capacidades de poder desarrollar e inventar máquinas, pero necesitamos tener constancia, necesitamos tener ingresos constantes. Y es ahí un poco lo que se va a explicar luego, ¿no? No ahorro, no hay I+D. Si no hay ahorro, no hay I+D, por lo tanto no puedes reinvertir, ¿no? Y si hubiera I+D, en un ambiente como estamos en el Perú, o sea, donde tú vas y das una patente y esa patente seguro que a los 2 minutos ya la tiene otra empresa porque alguien corrupto se la pasó a alguien. Entonces es bien complicado, ¿no? O el Poder Judicial no funciona y tu patente rápidamente es copiada por el de la esquina y con colocarle un perno más, que no tiene ninguna aplicación, pero le colocó un perno más, ya dice que es un diseño diferente y te roba el know-how. Y hacerle juicio, son 20 años de juicio, te desgastas, pierdes tiempo y sabes que no va a funcionar, entonces complicado. No inversión, volvemos al círculo vicioso, somos depredados, solo exportamos materia prima, ¿no? Esa es más o menos una de las razones, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, etapas de la vida para el Perú OCDE, ya lo hemos explicado un poco la vez pasada, pero hay temas que coinciden y afectan a países pobres, ¿no? ¿Qué son temas que coinciden, por ejemplo? Oye, nos obligan a recibir extranjeros. Chamo, ¿cómo estás? Chama, ¿no? Nos obligan a recibir extranjeros. ¿Y qué extranjeros? ¿Calidad? Creo que más del 80% no es calidad. O sea, no es calidad en el sentido de que como seres humanos no les quiero faltar el respeto, sino que no tienen buenos hábitos y no tienen valores bien constituidos. ¿Y qué significa? Que normalmente quieren lo fácil o quieren delinquir. Entonces no es personal calificado. Entonces, por lo tanto, no agrega valor, más bien te quita recursos. De lo poco que tienes, te lo quita, ¿no? Los colegios que pagan más de 1.500, ahora que está buscando, gran parte de los estudiantes se van del país antes de los 25 años, ¿no? O sea, lo que hablábamos del ahorro, ¿no? El ahorro de una sociedad, ¿qué cosa es? Sus niños y sus jóvenes, y se los llevan. No podemos competir con los países extranjeros de la OCDE. Entonces, obviamente ellos, porque no se han reproducido, porque son flojos, porque ya les expliqué en videos anteriores, no quieren tener familia, entonces están reducidos, no quieren ser invadidos por los musulmanes, entonces ¿qué hacen? Se llevan a los latinoamericanos en camionada, bueno, en camionada no, en aviones llenos de personas, ¿no? Para que ya no retornen acá, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una noticia, ¿no? Que está en ese link, ¿no? Cómo se llevan a los jóvenes, ¿no? Los países desarrollados, ¿no es cierto? Y eso también lo vamos a ver en la Constitución porque lo vamos a colocar, ¿no? Es decir, nosotros no podemos regalar nuestros impuestos a universidades privadas, a colegios privados, dándole todo, dejándoles que no tengan que pagar ningún impuesto a la renta o ninguna utilidad, o IGB o lo que fuera, y los señores se llevan tranquilamente, o sea, ganan los de afuera y estamos trabajando para que estos colegios o esta academia esté formando a la gente para que luego se vaya a producir a otro país y este país no se queda con nada, ¿no? O sea, y estamos hablando de los mejores calificados, las personas que supuestamente están más instruidas, ¿no? Entonces, si seguimos acá avanzando, ¿no? Temas que coinciden y afectan a países pobres. España, Europa se lleva a los más calificados hoy en día, ya no solamente les interesa a los jóvenes con estudios universitarios, sino ahora necesitan manufactura. Se están llevando a los técnicos, se están llevando a los técnicos de construcciones metálicas, a los soldadores, a los civiles, se están llevando a operarios.
Y los más calificados, obviamente. ¿Por qué? Porque pueden pagar más que nosotros. Y se los están llevando. Y desde España después salen a los otros países de Europa, llámese Francia, Alemania, etcétera, ¿no? O países cercanos a Europa, a España, perdón. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Permiten la corrupción de las empresas sucursales, es decir, todas las empresas grandes que hay en el Perú son sucursales, o casi todas, por no decir todas, son sucursales de los países europeos o los países de la OPE. Y estas empresas permiten, estas empresas promueven, estas empresas hacen prácticas corruptas. Y eso lo permiten las grandes. Cuando tú ves su página web, tienen código de ética, tienen, no sé, un sistema de compliance, pero muy severo, pero eso es solamente carátula. En la práctica no lo hacen así. Las grandes mineras que tienen accionariados o tienen dueños de capitales extranjeros, todos tienen código de ética, todos tienen equipos para anticorrupción, pero no funciona. Se lo digo con conocimiento de causa. Yo he hecho denuncias, que más tarde las vamos a exponer. Y no funciona, más bien te cierran las puertas, más bien te ponen una cruz. Entonces, al permitir la corrupción, ¿qué genera? Genera pues de que las empresas no se desarrollen, las empresas buenas en el Perú no logren desarrollarse. Al no lograr desarrollarse, entonces no hay una masa crítica que luego esas empresas tengan suficientes recursos para hacer I+D y hacerte una competencia, porque yo inventé una máquina nueva, tú no la tienes. La he inventado con mi conocimiento y tú no lo tienes ese conocimiento, por lo tanto yo soy dueño y me puedo beneficiar de ese producto. Pero no lo puedo hacer. Ante denuncias de corrupción prefieren callar y retirar el incómodo, cobran grandes regalías, es decir, tienen doble utilidad. Una utilidad por lo que la última línea les da y retorna a los accionistas o hacen lo que ellos decidan. Y la otra que es por temas de representación, de know-how y no sé qué tontería más. Entonces tienen doble ingreso, ¿no? Incentivan a buscar, a tener instituciones de estados pobres, incompetentes y corruptas. Esto le permite operar con vicios y llevarse más riqueza. Y ojo, esto lo han hecho siempre. Tú revisas la historia de la corrupción en el Perú y eso viene desde años. Vienen los embajadores de las empresas de los países grandes que son los que promueven esto. Pero hoy en día han venido alguien que es muchísimo más agresivo. Son los chinos. Ojo con los chinos. Estos son unos chinos con che. Bueno, se escribe con che chino, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero son unos malnacidos que hay que tener mucho cuidado. Ellos no tienen ningún respeto y están haciendo lo que quieren hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, que va a ser parte también del planteamiento de soluciones cuando analicemos ya el nivel mundo, ¿no? Y tenemos que ponerle un parche, tenemos que ponerle barreras, sí o sí. Sigamos avanzando, por favor. Entonces, ¿cómo se comporta, digamos, un país desarrollado versus uno no desarrollado? En el aspecto material, ¿no? Y en el aspecto del conocimiento. Cuando un país desarrollado se encuentra con un país no desarrollado, o sea, hay una desigualdad, ¿qué es lo que sucede? Lo extermina. Eso la historia nos los ha demostrado. Lo extermina, y eso pasó, por ejemplo, pregúntenle si no a Canadá y Estados Unidos, ¿qué pasó con los ciudadanos, digamos, que existían en esa zona, ¿no? Se conserva. ¿Y por qué no se exterminó por qué no se ha exterminado a los mexicanos, por decir algo? Quizás porque le faltó tiempo, quizás porque le faltó recursos, porque la gente no se reproduce de un día para otro, ya tienes 1000 personas, ¿no? O sea, el ciclo evolutivo del ser humano toma su tiempo, ¿no? ¿Por qué España sí logró venir acá a América a conquistar y todo? ¿Y por qué los ingleses y los franceses no? Que siempre han sido más fuertes que los españoles. Porque quizás estaban entretenidos ordenándose ellos y después, ya anda avanzando que ahorita voy y te lo quito. ¿Qué es lo que pasó después? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo conservan, ¿no? Acá, por ejemplo, hoy en día ya en los últimos tiempos se conserva porque ya no se puede exterminar, ya se ve feo, aunque creo que por Israel lo está haciendo, creo, con los palestinos, ¿no? Los está exterminando y nadie dice nada. O pocos dicen algo, ¿no? Se conserva para tareas menores. Se mantiene zonas alejadas, ¿no? Acá estamos nosotros para suministro de bienes, para suministro de personas con alto CI. Ojo,
alto CI, no se llevan a cualquiera. Se llevan a gente entrenada, si son ya adultos, o a los jóvenes tienen que tener un perfil de un coeficiente intelectual mínimo, o sea, no se están llevando a cualquiera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos en esta posición, nos mantienen, ¿no? Estamos en zonas alejadas, no les interesa nuestro territorio para vivir, porque nuestro territorio es un poco inhóspito, tiene desiertos en la sierra, en la costa, y tiene cerros de muchos desniveles, con quebradas y huaicos y todo en la sierra, y tiene una selva que es difícil de poder tener un espacio amplio, ¿no?, de terrenos, ¿no? O que sean cultivables, digamos, a gran escala, es complicado. Entonces, no es como las vastas llanuras, pues, que tiene Estados Unidos, o que tiene quizás Canadá o Argentina, que sí se puede hacer, o Brasil, ¿no?, que sí se puede hacer una gran cultivo, digamos, o una agricultura intensiva. El Perú no tiene esas características, Chile entiendo que tampoco, Ecuador también, ¿no? Colombia, complicado. Entonces, Bolivia menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué ellos van a querer estar en esta zona? ¿Para qué van a querer esta zona si todavía tienen espacio en sus propios terrenos? Lo único que hacen es mantenernos, ¿para qué? Para el suministro de bienes o materias primas y suministro de personas para tratar de cerrar las brechas de crecimiento demográfico que están teniendo. Entonces, eso es más o menos. Esto y acá lo conservan, por ejemplo, Haití o países cercanos a Estados Unidos, ¿para qué? Para sus vicios. Como les explicaba, ¿no? Hay países que los conservan, ¿para qué? Para sus vicios, ¿no? Si no, pregúntenle a Estados Unidos qué hace con sus islas, digamos, que antes eran países independientes y ahora no. Hawái, no sé, pues, Haití, etcétera, ¿no? Y cuando es de igual a igual, o sea, países que tienen igual nivel de desarrollo, ¿no?, se ataca con ventaja, o sea, cuando quieres invadir, ¿no?, y negocian la paz, ¿no?, o es una paz negociada, o sin ventaja a través de las pasiones y las creencias, ¿no?, es decir, ya están orientados ya más por un tema más personal muchas veces, ¿no? Eso la historia lo ha demostrado, ustedes revísenlo y van a ver cómo esto a veces era mandatorio, ¿no? Hoy en día, obviamente, cuando hablamos de países de igualdad, estamos hablando pues de que ya es más difícil atacarse en igualdad porque puede escalar rápidamente, ¿no? Por eso que muchas veces estos países, o sea, los países grandes desarrollados, usan a testaferros, a países de testaferros para atacar. No sé, pues, imagínense, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar. La OTAN y los países cómo usan a Ucrania para atacar a Rusia. No atacan directamente, porque si no se escalan, se comienzan a agredir de tal manera y cada uno sabe que tiene sus bombas nucleares, que puede eso llegar a muy lejos, a una zona sin retorno y al final se va al diablo todo. Entonces tenemos esa limitante, digamos, y actualmente usan, ¿no?, a países cebo, digamos, para que ellos hagan el trabajo sucio y de esta manera poder hacer, digamos, un daño al supuesto rival, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando, con esto prácticamente cerramos esta sesión y ya estaríamos pasando a todo lo que es el tema de soluciones a la problemática, digamos, que tenemos como país, y esta es una solución también que aplica al mundo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Gracias.